Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen, tu canal de cocina. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer unas hamburguesas vegetarianas que quedan simplemente irresistibles y estoy segura que te van a encantar. Para darle sabor y textura a esta receta vamos a usar champiñones, 3 dientes de ajo y 3 ramitas de cebolla larga. Si no te gustan los champiñones, los puedes reemplazar por otro vegetal. Los vamos a cortar en pedacitos pequeños. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla. Asegúrate de que el ajo esté bien machacadito para que suelte todo su rico sabor. En un sartén colocamos 2 cucharadas de aceite y sofreímos los champiñones por 2 a 3 minutos. Luego adicionamos la cebolla y los dientes de ajo. Dejamos que la cebolla cambie de color y los champiñones suelten su líquido. Ten cuidado de que no se vaya a quemar el ajo, ya que puede volverse un poquito amargo. Los vamos a condimentar con sal, pimienta molida, comino, paprika o pimentón rojo. Si te gusta el picantico, puedes adicionarle una pizquita de pimienta roja. En estos momentos he reducido la temperatura para que estos vegetales se cocinen despacito. Esto toma como 3 a 4 minutos. A mí me encantan los champiñones, yo los uso en huevos revueltos, en las ensaladas. Cuéntame en los comentarios si te gustan los champiñones y cómo los preparas. En estos días voy a compartir una receta de champiñones rellenos al horno que quedan para una fiesta, quedan riquísimos. Bueno, nuestros vegetales salteados ya están listos y los reservamos hasta que se enfríen. Si te gustan las nueces, le puedes adicionar un cuarto de taza. Yo estoy usando estas que tienen un sabor muy rico. También puedes usar otro fruto seco como el maní. La idea es hacer nuestras hamburguesas más nutritivas. Para que nuestras hamburguesas nos queden más sustanciosas con una textura suavecita, voy a usar media taza de esta avena en hojuelas. La avena nos va a ayudar a darle volumen a nuestra mezcla de hamburguesa. Además, ayuda a mantener la mezcla unida ya que absorbe parte del líquido y ayuda a unir los ingredientes. En un procesador de alimentos, la mezclamos junto con las nueces y pulsamos varias veces hasta tener una consistencia como esta. Para esta receta necesitamos una lata de frijoles. Yo prefiero usar los frijoles negros para darle un colorcito bien lindo a nuestras hamburguesas. Si no tienes frijoles, también puedes usar arvejas de las que vienen congeladas y las adicionas cuando estés salteando el resto de los ingredientes. Los vamos a escurrir muy bien y los enjuagamos. En un envase vamos a mezclar los frijoles. Asegúrate de que estén bien escurridos para que las hamburguesas conserven su forma mientras las estamos cocinando. Adicionamos los vegetales salteados que ya se han enfriado, 2 tazas de arroz integral. Yo prefiero usar arroz que se haya cocido el mismo día. Este, por ejemplo, lo cociné hace un par de horas y está un poquito tibio, casi a temperatura ambiente. Esto lo hago para que las hamburguesas tengan mejor consistencia. Si estás disfrutando de esta receta, no olvides darle dedito arriba y suscribirte al canal para más deliciosas recetas y truquitos de cocina que comparto semanalmente. Este es el momento de probar la sal o si quieres adicionar más de los otros condimentos. Para mí le falta un poquito más de sal. Esta mezcla la llevamos al procesador de alimentos y lo voy a hacer en tandas pequeñas para tener una textura perfecta. Pulsamos varias veces y nos ayudamos con una espátula para mezclar todo muy bien. La idea es tener una mezcla homogénea, pero que no quede como puré, así como esta. Como puedes ver, se alcanzan a distinguir los granitos de arroz. Luego le adicionamos las nueces y la avena que habíamos molido antes. Esta mezcla debe quedar así como se ve, pesada
y sin nada de líquido. Lo que queremos es tener una mezcla homogénea y bien combinada. Bueno, ahora vamos a darle forma a nuestras hamburguesas vegetarianas. Formamos la mezcla en torticas del tamaño que tú quieras. Para que te queden del mismo tamaño, puedes usar una taza medidora. Esta, por ejemplo, mide 1/3 de taza. También puedes usar tus manos para darles forma. Te las humedeces para que se te haga más fácil moldearlas. Y así podrás darle la forma y el tamaño que quieras. Con la cantidad de ingredientes que usamos, nos salieron 7 hamburguesas. Las puedes guardar en la nevera en un recipiente hermético y te duran como 3 días. Y así tienes almuerzo o cena casi lista. En un sartén antiadherente, calentamos a fuego medio un poquito de aceite, como 2 a 3 cucharadas. El que estoy usando hoy es aceite de oliva. Cuando esté caliente, pero que no esté echando humo, colocamos las torticas a dorar. Si es necesario, reduce la temperatura para que se doren despacito. Después de 2 o 3 minutos, cuando estén ya doraditas por un lado, las volteamos para que se doren por ambos lados. Y así es como deben de quedar, con este color doradito que despierta el apetito a cualquiera. Estas torticas de hamburguesas las puedes acompañar con brócoli al vapor, puedes comerlas con una tortilla de trigo o en una lechuga grande acompañada de rodajas de aguacate, tomate, pepino o cualquier otro vegetal que te guste. También te sirven como desayuno junto con huevos revueltos, aguacate y una porción de frutas. Aquí las estoy acompañando con pan para hamburguesa, lechuga, tomate y rodajitas de pimentón amarillo encurtido. Me faltó mi aguacate, pero el último que tenía listo me lo comí ayer en una ensalada. Espero que te haya gustado esta receta y la compartas con tus familiares y amigos para que ellos también aprendan de estas ricuras que cocinamos aquí en el Citas Kitchen. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. Buen provecho, mi gente linda. ¡Chao!